Bienvenidos a Zona de Ciclistas, el podcast de la revista digital que puedes leer en www.zonadeciclistas.com. Te invito a que abroches bien tu casco de seguridad y me acompañes en el nuevo trayecto del día de hoy. Hoy vamos a hablar de los desperfectos más comunes al andar en bici y cómo podemos evitarlos. Es común que al momento de andar en bicicleta se presenten algunos problemas. Los más comunes suelen ser cadenas que se rompen, pinchazos, cambios que no pasan bien o quizás algún fusible inutilizado. Para que eso no pase, podemos estar prevenidos de muchas maneras. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer en el caso de una cadena que se rompe? Para que esto no suceda, es fundamental cuidar el accionar de los cambios. Hay que tener en cuenta que cuando las transmisiones suben, se esfuerzan mucho más que cuando bajan, ya sea en las coronas del piñón o en las bielas. Cuando se trata de los cambios traseros, esto es válido solamente para los de resorte normal y no para los de resorte invertido, como por ejemplo el Shimano con mandos dual control, por nombrar alguno. En otras palabras, si andamos en nuestra bicicleta y pasamos un cambio para bajar del plato más grande al mediano, no debería haber ningún problema, ¿no? Aún sin hacer ninguna pausa en la tensión de la cadena, se puede accionar el cambio y la misma va a bajar sin ningún inconveniente. Por supuesto, con la ayuda del resorte en el cambio trasero. Ahora, cuando la cadena se descalza del plato para bajar al menor que le sigue, lo hace en un instante y no se genera ese pequeño roce que hace cuando sube. También los dientes de los platos que le siguen hacia abajo están siempre en la posición correcta para recibirla, ya sea en una subida, en una bajada o en un llano, con o sin tensión también. En el caso de la corona de piñón, cuando pasamos de una mayor a una menor, no debería generar ningún problema ni tampoco se necesita hacer una pausa en el pedaleo. Ya sea que estemos haciendo fuerza o no, la cadena debe pasar limpiamente. Aún con un pequeño ruidito, pero va a pasar. Pero atención a lo que ocurre cuando accionamos el cambio trasero para subir de una corona más pequeña a una mayor, sin ruidos y sin que la cadena se corte en un ascenso, por ejemplo. Esto es posible si distensionamos la cadena justo en ese punto o dejamos instantáneamente de aplicar presión a los pedales. En el caso de los platos, si queremos pasar de un plato mayor a uno menor y no se genera ese instante de distensión, el sistema podría esforzarse tanto que la cadena podría romperse. Debemos tener en cuenta que este tipo de cuidados deben ser empleados en llano y también en falsos planos. Ahora bien, ¿qué hacemos en caso de un fusible dañado? Los fusibles son unas piezas postizas que traen los cuadros de aluminio en la punta de la vaina del lateral de la transmisión y que sirven para sujetar la pata de cambios. El hecho de que no forme parte del cuadro significa que si se rompe podemos cambiarlo, mientras que si no fuera así se nos estaría rompiendo el mismo cuadro y muy probablemente también la pata trasera. Un fusible dañado es la consecuencia de cortar una cadena, para decirlo de algún modo. En ocasiones puede suceder que la pata de cambios se enrede con los rayos de la rueda trasera y se rompa el fusible. Para casos como estos, lo ideal sería tener a mano un fusible de repuesto, ¿no? Pero ¿qué pasa si lo rompemos en el camino? Ahí sería difícil encontrar alguna solución efectiva. Sin esta pieza es muy difícil alinear el cambio trasero nuevamente. No importa si intentamos atarlo con alambre o sujetarlo con cinta adhesiva, por ejemplo. La solución que recomiendan los expertos es quitar la pata de cambios y acortar la cadena como para que funcione en una única relación de transmisión. Cabe mencionar que una dificultad que podría presentarse en bicicletas con cambio trasero montado al fusible es que los cuadros de estas bicis no tengan correderas. ¿Qué son las correderas? Son, por ejemplo, los cuadros de aceros comunes que tienen, por ejemplo, las bicicletas playeras, nos permiten que cuando instalamos la rueda podemos desplazarla hacia atrás o hacia adelante hasta lograr la tensión de la cadena.
Los cuadros para pata de cambios tienen anclajes fijos para la rueda trasera, por lo que la tensión de cadena no se puede variar desplazándola. De esta manera, cuando nos quedamos sin pata trasera, la única solución es unir la cadena justo en una combinación de plato y corona donde la misma no quede ni suelta ni muy tensa. Quizás no sea la solución más genial del mundo, pero nos va a permitir volver a casa pedaleando y no caminando. ¿Qué pasa si pinchamos? Para comenzar, hay que admitir si en la actualidad existen recursos muy útiles, muy valiosos, como por ejemplo los líquidos antipinchaduras. Tenemos el slime que parcha automáticamente en caso de un pinchazo, o también tenemos los líquidos selladores con los cuales nos olvidamos de este problema. Aunque esto es suficiente, tiene sus contras. Por ejemplo, puede ocurrir que la pinchadura sea tan grande que el líquido no pueda taparla. También puede pasar que estos líquidos, al tener fecha de vencimiento, llegado a los 6 meses, por ejemplo, no nos sirva más. La mejor alternativa, aunque parezca una obviedad, es no salirse de la huella en el camino. Esto es algo que los ciclistas experimentados hacen casi de manera inconsciente y así evitan los pinchazos. Ahora hablemos de los cambios que podrían no funcionar bien. Algunas de las razones por las que los cambios pueden no funcionar correctamente en una bicicleta son, por ejemplo, una caída que haya hecho que se doble el fusible del cuadro y esto entorpezca el funcionamiento del cambio trasero, una excesiva y repetitiva fuerza al accionar los cambios. Esto significa, por ejemplo, que los cambios y las fundas de cambio no hayan sido retensadas cuando mandamos nuestra bicicleta al service y puede que se distensionen al acomodarse las fundas y los topes. De esta manera todo el conjunto puede quedar endeble. En cualquiera de estos casos es posible regular con facilidad y hasta en marcha, ya que casi todos los comandos de cambios tienen reguladores de tensión justo donde salen el cable y la funda. Y este sistema de regulación le agrega la tensión que le está haciendo falta al cable para subir correctamente a una corona de piñón o a un plato. Basta con girarle unas vueltas en sentido contrario a las agujas del reloj para agregarle la tensión al cable. Por último, ¿qué hacemos ante una rueda frenada? Suele pasar que después de armar una bicicleta, ya sea que haya viajado como equipaje o cuando colocamos una rueda después de haberla parchado, alguna de las ruedas puede quedar frenada. Esto sucede porque quizás no sabemos que las bicicletas actuales tienen anclajes fijos tanto en las vainas traseras como en la horquilla, lo que significa que la rueda debe quedar siempre ubicada en el lugar exacto. La mejor forma de controlar esto es poniendo la bici ruedas hacia arriba y accionando el cierre rápido cuantas veces sea necesario hasta lograr el punto justo de tensión, de modo que la rueda quede justo en el centro. Muy bien, ciclistas, este ha sido el tema de hoy. Espero que les haya sido de utilidad. Los invito a leer la revista en su formato digital en www.zonadeciclistas.com y también en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y YouTube como Zona de Ciclistas. Me despido y los espero en la próxima.